La Iglesia de Cristo, bendición para el mundo. Y bendeciré a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender lluvias a su tiempo, lluvias de bendición habrá. Ezequiel 34:26. El capítulo, Ezequiel 34, que leí al comienzo del servicio es profético, y, según creo, tiene relación, no con la condición de los judíos durante el cautiverio y su felicidad subsiguiente cuando regresaran a su tierra, sino con el estado en que caerían después de haber sido restaurados a su país bajo Nehemías y Esdras, y en el cual continúan hasta el día de hoy. El profeta nos dice que entonces los pastores, en vez de alimentar al rebaño, se alimentaban a sí mismos, pisaban la hierba, en vez de dejar que las ovejas la comieran, y ensuciaban las aguas con sus pies. Esa es una descripción exacta del estado de Judea después del cautiverio, porque entonces surgieron los escribas y los fariseos, que tomaron la llave del conocimiento y no quisieron entrar ellos mismos, ni permitir que otros entraran, que pusieron pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, y no quisieron tocarlas ni con uno de sus dedos, que hicieron que la religión consistiera enteramente en sacrificios y ceremonias, e impusieron tal carga sobre el pueblo, que éste gritó, que cansancio es. Ese mismo mal ha continuado con los pobres judíos hasta nuestros días, y si leyeras las tonterías del Talmud y de la Gemara, y vieras las cargas que les impusieron, dirías, verdaderamente tienen pastores ociosos. No dan de comer a las ovejas, las atormentan con supersticiones fantasiosas y puntos de vista tontos, y en vez de decirles que el Mesías ya ha venido, las engañan con la idea de que hay un Mesías aún por venir, que restaurará Judea y la elevará a su gloria. El Señor pronuncia una maldición sobre esos fariseos y rabinos, esos que empujan con el costado y con el hombro, esos malos pastores que no dejan descansar a las ovejas ni las apacientan con buenos pastos. Pero, después de haber descrito este estado, profetiza tiempos mejores para el pobre judío. Se acerca el día en que los pastores descuidados serán como nada, en que el poder de los rabinos cesará, en que las tradiciones de la Misná y del Talmud serán desechadas. Se acerca la hora en que las tribus subirán a su propio país, en que Judea, durante tanto tiempo un desierto aullante, volverá a florecer como la rosa, en que, si no se restaura el templo, se levantará en la colina de Sión algún edificio cristiano, donde se oirán los cantos de alabanza solemne como antaño se cantaban los salmos de David en el tabernáculo. No pasará mucho tiempo antes de que vendrán de tierras lejanas donde descansan o vagan, y la que ha sido la escoria de todas las cosas, cuyo nombre ha sido un proverbio y un refrán, se convertirá en la gloria de todas las tierras. La abatida Sión levantará la cabeza, sacudiéndose del polvo, de las tinieblas y de los muertos. Entonces el Señor apacentará a su pueblo y hará de él y de los alrededores de su colina una bendición. Creo que no damos suficiente importancia a la restauración de los judíos. No pensamos lo suficiente en ello. Pero ciertamente, si hay algo prometido en la Biblia, es esto. Me imagino que no se puede leer la Biblia sin ver claramente que va a haber una restauración real de los hijos de Israel. Hacia allá subirán, con lloro vendrán a Sión, y con súplicas a Jerusalén. Que llegue pronto ese feliz día. Porque cuando los judíos sean restaurados, entonces se reunirá la plenitud de los gentiles, y tan pronto como regresen, entonces Jesús vendrá sobre el monte Sión para reinar gloriosamente con sus antepasados. Y entonces amanecerán los días felices del milenio, entonces sabremos que cada hombre es un hermano y un amigo, Cristo reinará, con dominio universal. Este es, pues, el sentido del texto, que Dios hará de Jerusalén y de los alrededores de su colina una bendición. Sin embargo, no lo usaré así esta mañana, sino que lo usaré en un sentido más restringido, o, tal vez, en un sentido más amplio, ya que se aplica a la Iglesia de Jesucristo, y a esta Iglesia en particular con la que ustedes y yo estamos conectados. Haré que sean benditos ellos y los alrededores de mi collado, y haré descender lluvias a su tiempo, lluvias de bendición habrá. Aquí se habla de dos cosas. Primero, la Iglesia de Cristo ha de ser una bendición. Segundo, la Iglesia de Cristo ha de ser bendecida. Estas dos cosas se encuentran en las diferentes frases del texto. Primero, la Iglesia de Cristo será una bendición. Haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. El objeto de Dios, al elegir a un pueblo antes que a todos los mundos, no era solamente salvar a ese pueblo, sino conferir por medio de él beneficios esenciales a toda la raza humana. Cuando eligió a Abraham, no lo eligió simplemente para que fuera amigo de Dios y beneficiario de privilegios peculiares, sino que lo eligió para hacer de él, por así decirlo, el conservador de la verdad.
Debía ser el arca en la que se ocultara la verdad. Debía ser el guardián del pacto en favor de todo el mundo, y cuando Dios escoge a algunos hombres por su gracia soberana y electiva, y los hace de Cristo, no solo lo hace por su propio bien, para que se salven, sino por el bien del mundo. Porque, ¿no sabéis que vosotros sois la luz del mundo, ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder? Vosotros sois la sal de la tierra, y cuando Dios os hace sal, no es solo para que tengáis sal en vosotros mismos, sino para que, como sal, conservéis toda la masa. Si os hace levadura, es para que, como la pequeña levadura, fermentéis toda la masa. La salvación no es una cosa egoísta, Dios no nos la da para que la guardemos para nosotros mismos, sino para que de ese modo seamos medios de bendición para otros. Y el gran día declarará que no hay hombre que viva sobre la superficie de la tierra que no haya recibido una bendición de una manera u otra por medio del don de Dios del Evangelio. La misma conservación de los impíos en vida y la concesión del indulto fueron compradas con la muerte de Jesús, y por medio de sus sufrimientos y muerte, nos son otorgadas las bendiciones temporales que tanto nosotros como ellos disfrutamos. El Evangelio fue enviado para que bendijera primero a los que lo abrazan, y luego se expandiera, a fin de convertirlos en una bendición para toda la raza humana. Al hablar así de la Iglesia como una bendición, notaremos tres cosas. Primero, aquí está la divinidad, haré de ellos una bendición. Segundo, aquí está la personalidad de la religión, haré de ellos una bendición. Y tercero, aquí está el desarrollo de la religión y los lugares alrededor de mi collado. En primer lugar, con respecto a esta bendición que Dios hará que sea su iglesia, aquí está la divinidad. Es Dios el eterno Jehová quien habla, dice, haré de ellos una bendición. Ninguno de nosotros puede bendecir a otros a menos que Dios nos haya bendecido primero. Necesitamos la obra divina. Los convertiré en bendición ayudándolos y constriñéndolos. Dios hace de su pueblo una bendición ayudándolo. ¿Qué podemos hacer sin la ayuda de Dios? Me pongo de pie y predico a miles, o pueden ser cientos. ¿Qué he hecho yo, a menos que un más grande que el hombre haya estado en el púlpito conmigo? Trabajo en las escuelas sabáticas. ¿Qué puedo hacer, a menos que el maestro esté allí, enseñando a los niños conmigo? Necesitamos la ayuda de Dios en cada posición, y una vez que nos dé esa ayuda, no se sabe con qué poco trabajo podemos llegar a ser una bendición. A veces unas pocas palabras serán más de bendición que todo un sermón. Uno toma a un pequeño charlatán en sus rodillas, y algunas pocas palabras que uno le dice, él las recuerda, y hace uso de ellas en lágrimas posteriores. Conocí a un anciano canoso que tenía la costumbre de hacer esto. Una vez llevó a un muchacho a cierto árbol, y le dijo, ahora, Juan, arrodíllate ante ese árbol, y yo me arrodillaré contigo. Se arrodilló y oró, y pidió a Dios que lo convirtiera y salvara su alma. Ahora, dijo él, quizás vengas a este árbol otra vez, y si no te conviertes, recordarás que pedí bajo este árbol que Dios salvara tu alma. Aquel joven se marchó, y olvidó la oración del anciano, pero sucedió que, como Dios quería, volvió a caminar por aquel campo, y vio un árbol. Parecía como si el nombre del anciano estuviera grabado en la corteza. Recordó lo que había rezado, y que la oración no se había cumplido, pero no se atrevió a pasar junto al árbol sin arrodillarse a rezar él mismo, y allí estaba su lugar de nacimiento espiritual. La más sencilla observación del cristiano se convertirá en bendición si Dios le ayuda. Su hoja no se marchitará, la palabra más sencilla que pronuncie será atesorada, y todo lo que hiciere, prosperará. Pero aquí hay coacción. Haré de ellos una bendición. Les daré para que sean una bendición, los constreñiré para que sean una bendición. Yo mismo puedo decir que nunca hice nada que fuera una bendición para mis semejantes, sin sentirme obligado a hacerlo. Pensé en ir a una escuela sabática para enseñar. Cierto día, alguien me llamó, me preguntó, me suplicó, me rogó que asistiera a su clase. No pude negarme a ir, y allí fui sujetado de pies y manos por el superintendente, y me vi obligado a ir. Me pidieron que me dirigiera a los niños, pensé que no podría, pero no había nadie más para hacerlo, así que me puse de pie y balbuceé algunas palabras. Y recuerdo la primera ocasión en que intenté predicar al pueblo, estoy seguro de que no tenía ningún deseo de hacerlo, pero no había nadie más en el lugar, y la congregación tuvo que marcharse sin una sola palabra de advertencia o de alocución. ¿Cómo podía soportarlo? Me sentí obligado a dirigirles la palabra. Y así ha sido con todo lo que he hecho. Siempre he sentido una especie de impulso al que no podía resistirme,
Pero, además, me sentía colocado por la providencia en una posición tal que no deseaba eludir el deber, y si lo hubiera deseado, no habría podido evitarlo. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios. Si recorren sus vidas, donde quiera que hayan sido hechos una bendición, encontrarán que Dios parece haberlos empujado a la viña. Tal y tal hombre fue rico una vez. ¿De qué le servía el mundo? No hacía sino holgazanear en su carruaje, no hacía sino poco bien, y era de poco servicio a sus semejantes. Dios dice, haré de él una bendición, así que lo despoja de sus riquezas y lo lleva a circunstancias bajas. Entonces se asocia con los pobres, y su educación superior y su intelecto lo convierten en una bendición para ellos. Dios lo convierte en una bendición. Otro hombre era naturalmente muy tímido, no quería orar en la reunión de oración, apenas quería unirse a la iglesia. Pronto llega a una posición en la que no puede ayudarse a sí mismo. Haré de él una bendición. Y tan seguro como que usted es un siervo de Dios, él lo hará una bendición. No tendrá nada de su oro en el bulto, lo sacará a martillazos, y lo convertirá en una bendición. Yo creo verdaderamente que hay algunos en mi congregación a quienes Dios ha dado poder para predicar su nombre, ellos no lo saben, tal vez, pero Dios lo hará saber dentro de poco. Quisiera que cada hombre mirara y viera si Dios lo está impulsando a hacer cierta cosa, y una vez que sienta el impulso, que de ninguna manera lo frene. Creo un poco en la doctrina de los cuáqueros, en lo que se refiere a los impulsos del espíritu, y temo frenar alguno de ellos. Si un pensamiento cruza mi mente, ve a la casa de tal persona, siempre me gusta hacerlo, porque no sé sino que puede venir del espíritu. Entiendo que este versículo significa algo así. Haré de ellos una bendición. Los obligaré a hacer el bien. Si no puedo hacer que salga de ellos un dulce aroma de ninguna otra manera, los machacaré en el mortero de la aflicción. Si tienen semilla, y la semilla no puede ser esparcida de ninguna otra manera, enviaré un viento áspero para que sople la semilla vellosa por todas partes. Haré de ellos una bendición. Si nunca has sido hecho bendición para nadie, ten por seguro que no eres hijo de Dios, porque Jehová dice, yo los haré bendición. Ahora en segundo lugar, observe, a continuación, la personalidad de la bendición. Haré de ellos una bendición. Haré de cada miembro de la iglesia una bendición. Muchas personas vienen a la casa de oración, donde se reúne la iglesia, y usted dice, bueno, ¿qué están haciendo en tal y tal lugar donde asisten? Bueno, estamos haciendo tal y tal cosa. ¿Cómo se escribe nosotros? Es un monosílabo llano, dices tú. Sí, pero se pone y en, ¿nosotros? No. Hay muchísima gente que podría deletrear fácilmente nosotros sin una i en él, porque aunque dicen, hemos estado haciendo tal y tal cosa, no dicen, ¿cuánto he hecho? ¿He hecho algo? Sí, esta capilla ha sido ampliada, ¿cuánto he suscrito? 2 peniques. Por supuesto que se ha hecho. Los que pagaron el dinero lo han hecho. Predicamos el Evangelio. ¿Lo hacemos? Sí, nos sentamos en nuestro banco y escuchamos un poco, y no oramos por una bendición. Tenemos una gran escuela dominical. ¿Alguna vez enseñó en ella? Tenemos una sociedad de trabajo muy buena. ¿Alguna vez trabajaste en ella? Esa no es la manera de decir tenemos. Haré de ellos una bendición. Cuando Jerusalén fue construida, cada hombre comenzó más cerca de su propia casa. Ahí es donde debes comenzar a construir o hacer algo. No digamos una mentira al respecto. Si no tenemos alguna participación en la edificación, si no manejamos ni la paleta ni la lanza, no hablemos de nuestra iglesia, porque el texto dice, yo los haré bendición a cada uno de ellos. Pero, Señor, ¿qué puedo hacer? No soy más que un padre en casa, estoy tan lleno de negocios, que solo puedo ver un poco a mis hijos. Pero en su negocio, ¿alguna vez tiene sirvientes? No, yo mismo soy un criado. ¿Tiene compañeros de servicio? No, trabajo solo. ¿Trabaja solo, entonces, y vive solo, como un monje en una celda? No lo creo. Pero tienes compañeros de trabajo, no puedes decir una palabra a su conciencia. No me gusta entrometer la religión en los negocios. Muy bien, también, eso digo yo, cuando yo estoy en los negocios, que sean negocios, cuando tú estás en la religión, que sea religión. Pero, nunca tienes la oportunidad. Vaya, no puedes entrar en un ómnibus o en un vagón de tren sin decir algo en favor de Jesucristo. Yo lo he encontrado así, y no creo que sea diferente de otras personas. ¿No puedes hacer nada? ¿No puedes poner un folleto en tu sombrero y dejarlo caer por donde vas? ¿No puedes hablarle a un niño? ¿De dónde viene este hombre que no puede hacer nada? Hay una araña en la pared,
pero se apodera de los palacios de los reyes, y teje su tela para librar al mundo de las moscas nocivas. Hay una ortiga en un rincón del cementerio, pero el médico me dice que tiene sus virtudes. Hay una estrella diminuta en el cielo, pero eso está anotado en la carta, y el marino la mira. Hay un insecto bajo el agua, pero construye una roca. Dios hizo todas estas cosas para algo, pero he aquí un hombre que Dios hizo, y no le dio nada en absoluto para hacer. No puedo creerlo. Dios nunca hace cosas inútiles, no tiene obras superfluas. No me importa lo que seas, algo tienes que hacer. Y que Dios te muestre lo que es, y luego te haga hacerlo, por la maravillosa compulsión de su providencia y su gracia. Pero tenemos que notar, en tercer lugar, el desarrollo de la bendición evangélica. Los convertiré en bendición, pero no termina ahí. Y los lugares alrededor de mi colina. La religión es algo expansivo. Cuando comienza en el corazón, al principio es como un pequeño grano de mostaza, pero gradualmente crece y se convierte en un gran árbol, de tal manera que las aves del cielo se posan en sus ramas. El hombre no puede ser religioso para sí mismo. Nadie vive para sí, y nadie muere para sí. Habréis oído una veintena de veces que si dejáis caer un guijarro en un arroyo, al principio produce un pequeño anillo, luego otro fuera de él, y luego otro, hasta que la influencia del guijarro es perceptible en todo el seno del agua. Así sucede cuando Dios hace de su pueblo una bendición. Haré de un ministro una bendición para 1 o 2, luego haré de él una bendición para 100, luego haré de él una bendición para 1000, y luego haré de esos 1000 una bendición. Haré de cada uno individualmente una bendición, y cuando haya hecho eso, haré de todos los lugares alrededor una bendición. Haré de ellos una bendición. Espero que nunca estemos satisfechos, como miembros de Park Street, hasta que seamos una bendición, no solo para nosotros mismos, sino para todos los lugares alrededor de nuestra colina. ¿Cuáles son los lugares alrededor de nuestra colina? Creo que son, primero, nuestras agencias, segundo, nuestro vecindario, tercero, las iglesias adyacentes a nosotros. Primero, están nuestras agencias. Está nuestra escuela sabática, cuán cerca está de nuestra colina. Hablo mucho de esto, porque quiero que se tome en cuenta. Tengo la intención de predicar un sermón práctico esta mañana, para mover a algunos de ustedes a venir y enseñar en la escuela sabática, porque allí necesitamos algunos hombres adecuados, para subir en ayuda del Señor contra los poderosos. Por eso menciono la escuela sabática como un lugar muy cercano a la colina, debería estar justo al pie de ella, sí, debería estar tan cerca de la colina que muchos puedan pasar de ella a la iglesia. Luego está nuestra sociedad de visitas e instrucción cristiana que tenemos para las visitas de este vecindario. Confío en que haya sido una bendición. Dios ha enviado entre nosotros a un hombre que trabaja con celo y seriedad en la visita a los enfermos. Tengo, como superintendente de mi amado hermano, el misionero, un informe regular de sus labores. Su informe me ha gratificado sobremanera, y puedo dar testimonio del hecho de que está trabajando muy suficientemente a nuestro alrededor. Quiero que esa sociedad cuente con toda su simpatía y fuerza. Lo considero como un Josué, con el que ustedes deben ir por centenares a los que viven en la vecindad. ¿Sabéis qué lugares oscuros hay? Camina por una calle un poco a la derecha. Vean las tiendas abiertas un domingo. Algunos, gracias a Dios, que solían abrirlas, ahora vienen y adoran con nosotros. Todavía tendremos más, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿y por qué no habríamos de tenerla? Hermanos míos, cuando visiten a los enfermos, o distribuyan folletos de puerta en puerta, hagan de esto su oración, que su sociedad, siendo uno de los lugares que rodean nuestro monte, se convierta en una bendición. No olviden ninguna agencia relacionada con esta iglesia. Hay varias más que son lugares alrededor de nuestra colina, y el Señor acaba de poner en mi corazón la idea de formar otras sociedades, que serán una bendición para esta colina, y dentro de poco tendrán noticias de ello. Tenemos varios hermanos en esta congregación a quienes Dios ha dado boca para hablar. Estos están a punto de formar una sociedad para proclamar la palabra de Dios. Donde Dios ha bendecido tanto a su iglesia, y nos ha hecho tan notorios y nombrados entre el pueblo, ¿por qué no habríamos de continuar? Hemos llegado a un gran nivel de fervor y amor, ahora es el momento de hacer algo. Mientras el hierro está caliente, ¿por qué no golpearlo y darle forma? Creo que tenemos los materiales, no solo para hacer una iglesia aquí que será la gloria de las iglesias bautistas en Londres, sino para hacer iglesias en todas partes de la metrópoli, y tenemos más planes a la mano, que, madurados por un juicio sobrio, y respaldados por la prudencia,
aún harán que esta metrópoli sea más honrada de lo que ha sido por el sonido del Evangelio puro y la proclamación de la pura palabra de Dios. Que Dios haga de todas nuestras agencias los lugares alrededor de nuestra colina una bendición. Pero luego está el vecindario. A veces me paralizo cuando pienso que servimos tan poco al vecindario, aunque este sea un oasis verde en medio de un gran desierto espiritual. Justo detrás de nosotros podríamos encontrar cientos de católicos romanos y hombres del peor carácter, y es triste pensar que no podemos hacer de este lugar una bendición para ellos. Está hecho una gran bendición para ustedes, mis oyentes, pero ustedes no vienen de este distrito, vienen de cualquier parte y de ninguna parte, algunos de ustedes, supongo. La gente dice, se está haciendo algo en esa capilla, miren la multitud, pero no podemos entrar. Una cosa os pido, no vengáis nunca aquí para satisfacer vuestra curiosidad. Ustedes que son miembros de otras congregaciones, consideren que es su deber quedarse en casa. Hay muchas ovejas descarriadas. Prefiero tenerlas a ellas que a ustedes. Quédate en tu casa. No quiero robar a otro ministro. No venga aquí por caridad. Os estamos muy agradecidos por vuestras bondadosas intenciones, pero preferiríamos tener vuestra habitación que vuestra compañía, si sois miembros de otras iglesias. Queremos que vengan pecadores, pecadores de toda clase, pero no nos permitan tener esa clase de hombres cuyos oídos están siempre picando por algún nuevo predicador, que están diciendo, quiero algo más, quiero algo más. Les ruego, por amor de Dios, que sean de alguna utilidad, y si están corriendo de un lugar a otro, nunca podrán esperar serlo. ¿Sabéis lo que se dice de las piedras rodantes? Ellas no juntan musgo. Ahora, no sean piedras rodantes, sino quédense en casa. Pero que Dios nos ayude a ser una bendición para el vecindario. Anhelo ver que se haga algo por la gente de alrededor. Debemos abrirles nuestros brazos, debemos salir al aire libre, debemos predicarles y les predicaremos el Evangelio de Dios. Que, entonces, la gente de alrededor escuche la palabra del Evangelio y que se diga, ese lugar es la catedral de Southwark. Así es ahora. De ella sale una bendición, Dios está derramando una bendición sobre ella. ¿Qué más queremos decir con los lugares alrededor de nuestra colina? Nos referimos a las iglesias adyacentes. No puedo sino regocijarme en la prosperidad de muchas iglesias a nuestro alrededor, pero como dijo nuestro amado hermano, el señor Sermon, el jueves pasado por la mañana, no es injusto decir que hay muy pocas iglesias que están en un estado próspero, y que, tomando las iglesias en general, están en una condición deplorable. Solo aquí y allá, dijo, Dios está derramando su espíritu, pero la mayoría de las iglesias están tumbadas, como barcazas en el puente de Blackfriar cuando la marea está baja en el barro, y todos los caballos del rey y todos los hombres del rey no pueden sacarlas hasta que llega la marea y las pone a flote. ¿Quién puede decir, entonces, qué bien puede hacer esta iglesia? Si hay una luz en este candelero, que otros vengan y enciendan sus velas junto a él. Si hay una llama aquí, que la llama se extienda hasta que todas las iglesias vecinas sean iluminadas con la gloria. Entonces, en verdad, seremos el regocijo de la tierra, porque nunca hay un avivamiento en un lugar, sino que afectará a otros. ¿Quién sabrá, entonces, dónde terminará? Vuela por todas partes, poderoso evangelio, gana. El segundo punto es que el pueblo de Dios no solo debe ser una bendición, sino que debe ser bendito. Lean la segunda parte del versículo. Y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición habrá. Es un tanto singular, como pronóstico de las lluvias de bendiciones que esperamos recibir aquí, que Dios nos enviara lluvias el primer día de la apertura. Si yo creyera en presagios, rezaría para que, así como llovió el primer día, llueva todos los días desde entonces. Cuando deje de llover, que se cierre la capilla, pues solo la queremos abierta mientras sigan cayendo lluvias de gracia. En primer lugar, he aquí la misericordia soberana. Escuchad estas palabras, les daré la lluvia a su tiempo. ¿Acaso no es misericordia soberana y divina, pues quién puede decir, les daré lluvias, sino Dios? ¿Puede hacerlo el falso profeta que camina entre los desamparados hotentotes? Dice que es un hacedor de lluvia, y que puede darles lluvias, pero ¿puede hacerlo? ¿Hay algún monarca imperial, o el hombre más sabio de la tierra, que pueda decir, les daré las lluvias a su tiempo? No, solo hay un puño en el que se sostienen todas las nubes, solo hay una mano en la que están contenidos todos los canales del poderoso océano sobre el firmamento, solo hay una voz que puede hablar a las nubes y ordenarles que engendren la lluvia. ¿De qué vientre salió el hielo, y la escarcha del cielo, quién la engendró? ¿Quién envía la lluvia sobre la tierra?
¿Quién esparce las lluvias sobre la hierba verde? ¿No lo hago yo, el Señor? ¿Quién más podría hacerlo? ¿Acaso la lluvia no está en poder de Dios, y quién podría enviarla, sino Él? Sabemos que los católicos pretenden que pueden obtener la gracia sin obtenerla de Dios directamente, pues creen que Dios pone toda su gracia en el Papa y que luego ésta corre por tuberías más pequeñas, llamadas cardenales y obispos, a través de las cuales corre a los sacerdotes, y, girando el grifo con un chelín, puedes obtener tanta gracia como quieras. Pero no es así con la gracia de Dios. Él dice, yo les daré duchas. La gracia es el don de Dios, y no debe ser creada por el hombre. Noten, a continuación, que es gracia necesaria. Les daré lluvias. ¿Qué haría la tierra sin lluvias? Puedes romper los terrones, puedes sembrar tus semillas, pero, ¿qué puedes hacer sin la lluvia? Puedes preparar tu granero y afilar tus hoces, pero tus hoces se oxidarán antes de que tengas trigo, a menos que haya lluvias. Son necesarias. Así es la bendición divina. Luego, a continuación, es gracia abundante. Les enviaré lluvias. No dice, les enviaré gotas, sino, les enviaré lluvias. Rara vez llueve, pero diluvia. Así es con la gracia. Si Dios da una bendición, usualmente la da en tal medida que no hay espacio suficiente para recibirla. ¿Dónde vamos a guardar la bendición de Dios que ya hemos obtenido? Le dije a la gente el jueves que Dios nos había prometido que si traíamos los diezmos al alfolí, nos enviaría tal bendición que no tendríamos espacio para contenerla. Lo hemos probado, y la promesa se ha cumplido, como siempre se cumplirá mientras confiemos en ella. Gracia abundante. Queremos gracia abundante, amigos míos, gracia abundante para mantenernos humildes, gracia abundante para hacernos orantes, gracia abundante para hacernos santos, gracia abundante para hacernos celosos, gracia abundante para hacernos veraces, gracia abundante para preservarnos a través de esta vida, y finalmente para llevarnos al cielo. No podemos prescindir de las lluvias de gracia. ¿Cuántos hay aquí que se han secado en una lluvia de gracia? Pues, hay una lluvia de gracia aquí, pero ¿cómo es que no cae sobre algunas de las personas? Es porque ponen el paraguas de su prejuicio, y aunque se sientan aquí, aun como el pueblo de Dios se sienta, aun cuando llueve, tienen tal prejuicio de la palabra de Dios, no quieren oírla, no quieren amarla, y se escurre otra vez. Sin embargo, las lluvias están allí, y agradeceremos a Dios por ellas cuando caen. De nuevo, es gracia a tiempo. Les daré la lluvia a su tiempo. No hay nada como la gracia estacional. Hay frutas, ustedes saben, que son mejores en su temporada, y no son buenas en ningún otro tiempo, y hay gracias que son buenas en su temporada, pero no siempre las requerimos. Una persona me fastidia y me irrita, quiero gracia justo en ese momento para ser paciente, no la tengo, y me enojo, 10 minutos después soy siempre tan paciente, pero no he tenido gracia a su tiempo. La promesa es, les daré la lluvia a su tiempo. Ah, pobre alma que espera, ¿cuál es tu estación esta mañana? ¿Es la estación de la sequía? Entonces esa es la estación de las lluvias. ¿Es una estación de gran pesadez y negros nubarrones? Entonces esa es la estación de las lluvias. ¿Cuál es tu estación esta mañana, hombre de negocios? ¿Has perdido dinero toda la semana? Ahora es el momento de pedir lluvias. Es de noche, ahora cae el rocío. El rocío no cae de día, cae de noche, la noche de la aflicción, de la prueba y de la angustia. Allí está la promesa, solo ve y alega. Les daré la lluvia a su tiempo. Tenemos un pensamiento más, y habremos terminado. He aquí una bendición variada. Te daré lluvias de bendición. La palabra está en plural. Dios enviará toda clase de bendiciones. La lluvia es toda de una clase cuando viene, pero la gracia no es toda de una clase, o no produce el mismo efecto. Cuando Dios envía lluvia sobre la iglesia, envía lluvias de bendición. Hay algunos ministros que piensan que si hay una lluvia sobre su iglesia, Dios enviará una lluvia de trabajo. Sí, pero si lo hace, enviará una lluvia de consuelo. Otros piensan que Dios enviará una lluvia de la verdad del Evangelio. Sí, pero si envía eso, enviará una lluvia de santidad evangélica. Porque todas las bendiciones de Dios van juntas. Son como las dulces gracias hermanas que bailan de la mano. Dios envía lluvias de bendiciones. Si da gracia consoladora, también dará gracia convertidora. Si hace sonar la trompeta por el pecador en bancarrota, también hará que suene un grito de alegría por el pecador que es perdonado e indultado. Ahora, entonces, hay una promesa en esa Biblia. Hemos tratado de explicarla y ampliarla. ¿Qué haremos con ella? En ese libro se esconde una perla de precio desconocido.
Bueno, hemos examinado esta rica promesa, nosotros como iglesia la estamos mirando, estamos diciendo, ¿es nuestra? Creo que la mayoría de los miembros dirán, lo es, porque Dios ha derramado sobre nosotros lluvias de bendición a su tiempo. Bien, entonces, si la promesa es nuestra, el precepto es nuestro, tanto como la promesa. ¿No debemos pedir a Dios que continúe haciéndonos una bendición? Algunos dicen que yo hice tal y tal cosa cuando era joven, pero suponiendo que tengas 50 años, no eres un anciano ahora. ¿No hay algo que puedas hacer? Está muy bien hablar de lo que has hecho, pero ¿qué estás haciendo ahora? Sé lo que les pasa a algunos de ustedes, brillaron mucho una vez, pero su vela no se ha apagado últimamente, y por eso no brilla tan bien. Que Dios quite algunas de las preocupaciones mundanas y apague un poco las velas. Sabéis que en el templo había apagavelas y tabaqueras para todas las velas, pero no apagadores, y si esta mañana hubiera aquí una pobre vela con un terrible apagón, que no ha alumbrado durante mucho tiempo, no tendréis apagador de mi parte, pero espero que siempre tengáis un apagavelas. La primera vez que vine a las lámparas esta mañana pensé que sería para apagarlas. Esa ha sido la intención de mi sermón, apagarlas un poco, ponerlas a trabajar para Jesucristo. Sión, sacúdete del polvo. Cristiano, levántate de tu sueño. Guerrero, ponte tu armadura. Soldado, empuña tu espada. El capitán da la alarma de guerra. Perezoso. ¿Por qué duermes, heredero del cielo? No ha hecho tanto Jesús por ti, para que vivas para Él, hermanos amados, comprados con misericordias redentoras, ceñidos de bondad amorosa y de ternura. La pequeña semilla ha crecido hasta esto, ¿quién sabe lo que será? Solo esforcémonos juntos, sin desavenencias. Trabajemos por Jesús. Nunca tuvieron los hombres una oportunidad tan justa en los últimos 100 años. Hay una marea que, tomada en la crecida, conduce a la fortuna. ¿La tomarás en la crecida? Sobre la barra, en la boca del puerto, nave del cielo, despegad las velas, no enrolléis las velas, y el viento nos llevará a través de los mares de dificultades que tenemos ante nosotros. Que el último día pueda amanecer incluso en esta despreciada morada. Dios mío, haz brotar de este lugar la primera ola, que moverá otra, y luego otra, hasta que la última gran ola barrerá las arenas del tiempo, y chocará contra las rocas de la eternidad, resonando al caer, aleluya. 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 El Señor Dios omnipotente reina.